lo que vamos a estudiar hoy, quisiera tomarlo literal de las fuentes, para darnos cuenta cómo está todo. Que lo que comenzamos el martes, que la crisis es adoración, lo vamos a ver cómo se desarrolla. Primero quisiera que abriéramos la palabra de Dios. Vamos a tomar Deuteronomios, por favor. Es el quinto libro que escribió Moisés. Aquí están a punto de irse libres. Están por salir, pues. Dejar Egipto. Después de 430 años de esclavitud. Y entonces hay dos recomendaciones que Dios les hace a ese pueblo que se va libre. Lea el versículo 1 en adelante, por favor. No ofreceréis en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios traspasando su pacto. Deuteronomios 17. A esta edad ya hay ciertos lapsos. Deuteronomio 17. Ahora voy en el versículo 3. Deuteronomio 17, 3. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos y te hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército de los cielos del cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o la mujer que hubiere hecho esta cosa mala, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Esta recomendación que está dando Dios cuando están a punto de irse: cuidado con el sol, cuidado con la luna, cuidado con el ejército de los cielos. ¿Por qué Dios le dio esa recomendación? Porque en Egipto el dios principal de los egipcios, en el material que se les va a dar, usted va a ver que era Ra, el sol, el dios principal, donde los faraones salían en el Nilo, esperando la salida del sol. Esto hay materiales, pues. Y donde decían: oh gran Dios, creador del Nilo. Y se inclinaban. Pues esto lo vieron 430 años. Por eso es que la plaga 9 que cayó sobre Egipto fue sobre el sol. Cayó una oscuridad para demostrarle que ese Dios no podía con el Dios creador de los cielos y la tierra. Fue tan tremendo la oscuridad que dice que se podía palpar. Pero en la tierra de Gosén había luz. Dios hizo la diferencia entre él y acá. Ahora están a punto de irse. Pero miren, están libres porque untaron el dintel de sus casas con la sangre del cordero. Es decir, se van libres por sangre. Ahora son libres para no adorar a los dioses de Egipto. Cada plaga que cayó en Egipto tocó un dios egipcio. Y el máximo fue el sol, pues. Y lo oscureció. Y la recomendación es: cuidado
con el sol. ¿Qué más dice ahí? La luna o el ejército, porque esto es idolatría. Ya no había esa obligación de los capataces de tener que adorar a los dioses egipcios porque eran libres. Solo siendo libres uno puede obedecer la orden de Dios y adorar al que hizo los cielos y la tierra. Esta es la recomendación que les está dando aquí. Ustedes se van a ir, dice. Por favor, vamos a 2 de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23. Y voy a leer el versículo 5 y 11. Tal vez antes de tocar eso. Versículo 4, Segunda de Reyes 23, 4. Aquí está hablando del rey Josías, que es el rey número 16 de Judá. Si usted quiere anotar ahí, él es el rey, fueron 20. El rey número 20 fue el que se fue sin ojos a Babilonia. Este rey Josías hace el último intento para que el pueblo se reforme. Leamos el último intento de una reforma a ese pueblo. Ahí mismo dice reforma de Josías, no sé si lo logran ver, hay un subtítulo ahí. Y dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos. Oiga, mire eso. ¿Qué había allá en el templo? Imágenes de acera. Dice el 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal. ¿Y a quién más dice la Biblia? Y al sol, y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Uno no lo puede creer que Israel esté haciendo eso. No lo puede creer. Pero Josías sacó y quemó del templo lo que se había dedicado al sol. Versículo 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Dios. Ahora, qué impresionante, ¿no le parece? Lo que Israel hizo, pues. Como yo necesito avanzar, por favor vamos hasta Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8. Y voy a leer el versículo 13. De todo lo que Israel desechó y permitió que las religiones paganas entraran, dice el 13, me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí que mujeres estaban ahí sentadas llorando a Tamuz. Mujeres. Tamuz es uno de los dioses principales de Babilonia. En el templo de Dios, siga leyendo.
Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? Postrándose hacia el oriente. Yo quiero hacer una pregunta hasta aquí. ¿Ven la gravedad de esto? Cambiaron la gloria del Creador por la gloria ¿de quién? Del sol. Que Israel haya estado haciendo eso. Mire, la gran mayoría de templos, si usted va a Tikal y sube, bueno, antes se podía subir al templo mayor, pero ahora ya no deja. Usted allá arriba podía llegar a las 5 de la mañana y ahí directo en el oriente sale el sol. Y para el 13 Bactum vinieron cámaras de todo el mundo. Eso fue un espectáculo en Tikal. Y qué chasco se llevaron porque ese día estuvo nublado. Y el sol no salió, pues. Pero el sol. Ahora, imagínese todos los templos de la iglesia popular que usted conoce. Todos la entrada la tienen en el occidente para que usted vaya al oriente. Todos. Y aún la pirámide en Egipto, todos están diseñados para ver eso. Ahora, ¿de dónde viene esto? Fíjense que en el tiempo de Roma, cuando Cristo murió, usted lo va a leer en los documentos que le vamos a dar. Dice que el sol se oscureció, no sé cuántos lo han leído, cuando él estaba en la cruz. Porque el sol era un dios principal en Roma. Y la cuarta plaga, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, es sobre el sol. Dice que el sol quemará, de tal manera que los hombres casi se van a incendiar. Y ya voy a extrapolar un poquito. Pongámosle 40 grados, que ya es rico, ¿verdad? Estamos hablando de Zacapa. Multiplíquelo por un número perfecto 7. ¿Cuánto da esto? 200, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que se da esa temperatura? No, si a los 100 grados el huevo se pone sólido, pues. Te va a sentir lo que es el huevo duro ahí. Se va a hacer caliente, pero usted no se preocupe. Dice que Él será la sombra para sus hijos. ¿Acaso no fue sombra en el desierto de día? ¿Y acaso no fue calefacción de noche? Es que Dios va a protegernos, pero el sol ha sido un elemento crucial, como lo vimos ahorita, y hay muchos más versículos, por supuesto. Hasta tal grado que los principales estaban postrados viendo al oriente y adorando a quien decía ahí, al sol. Vamos a tomar nuestro material, por favor. Si me regalaran un par de hojas, las últimas. No, aquí, de las últimas que dieron. Gracias. Como la gran mayoría no nos gusta mucho la bibliografía, entonces se le puso la portada del libro aquí. Este libro se llama Historia Compendiada de la Iglesia Cristiana. El autor es Juan Fletcher Hurst, doctor en Teología y Leyes. Versión castellana por Primitivo A. Rodríguez, bachiller en Sagrada Escritura. Bueno, por favor leamos la hoja. Es del capítulo 23 de las temporadas sagradas y del culto público, las fiestas semanales. Pero quisiéramos ahorrarnos varias líneas porque hay varios material. A ver si
logran encontrar, casi llegando a la mitad, donde dice la celebración de los cultos. ¿Sí? Leámoslo. La celebración de los cultos se hizo mucho más frecuente en el primer día de la semana que en el séptimo. Pero los conversos del judaísmo continuaron observando durante la primera generación ambos, el sábado y el domingo. Prevaleció después de la influencia de los gentiles cristianos. Sabemos por los escritos de Barnabás, Ignacio, Justino, que desde una época muy temprana la observancia del domingo sustituyó a la del sábado. Que se dio el nombre de un dios sajón al primer día de la semana, Sunday. Es un error muy antiguo para el cual no existe fundamento alguno. Por otra parte, escuchen esto. Es un hecho que en las mitologías más antiguas el domingo era el día del sol. Jorge Smith desenterró en Nínive, que Nínive, estoy hablando de Babilonia, ¿no? Desenterró en Nínive una losa en la que se menciona el domingo como día de descanso. ¿Y se recuerdan ustedes que la profecía arranca con qué imperio? Con Babilonia. ¿Por qué? Porque después del diluvio, Noé tuvo un hijo, Cam tuvo un hijo, Cus, y Cus se engendró Nimrod, y Nimrod fue el fundador de Babel, y ahí nació Babilonia. Quiere decir que la adoración del domingo viene desde esta fuente. Ahora vamos a ver las otras páginas, por favor. Gracias. Han habido 3 imperios, digámosle 4, que han influenciado sobre este asunto del domingo, día del sol, al pueblo de Dios. El primero, Egipto. Luego, Babilonia, cuando se fueron al exilio 70 años. Ahí estuvieron exiliados. Pues. Luego, Roma. Y después veremos el cuerno pequeño. Ahora veamos este material. Este material está sacado de la revista muy interesante. El sol en la religión y la mitología. ¿Estamos todos sintonizados? Del dios Ra al sol invictos. Dios Ra, Egipto. Sol invictos, Roma. Pero lo vamos a leer despacito. En la cultura egipcia, el dios solar se llamaba Ra, símbolo de la luz y dador de la vida. Cuenta la leyenda que el astro viajaba en el cielo a bordo de una barca y dependiendo del momento del día encarnaba una identidad diferente. Al amanecer era Jepri, un escarabajo que empujaba el sol. Al mediodía se convertía en Ra, representado por el disco solar, y al anochecer se transformaba en Atón, un anciano apoyado en un bastón hacia el año 2400. Entre el vasto número de dioses, Ra se volvió figura central. Incluso los faraones se creían sus hijos y en algunos casos su reencarnación. ¿Quién era el dios principal en Egipto? El sol. Mire, es tanta la influencia que usted puede ir a los centros turísticos y usted va a encontrar soles con una luna, un cuarto menguante que los vende. Todo esto viene de aquí. Bueno, por favor, vámonos hasta el lado derecho para los griegos. ¿Estamos bien? Que es el otro imperio. Para los griegos, la estrella María estaba personificada por Helios. O sea, en Grecia, el nombre en Egipto era Ra. En Grecia, ¿cómo era el nombre? Helios. Tan es así que había una ciudad para el sol que se llamaba Heliópolis. Y dice, por Helios, hermano de Selena, diosa de la luna,
La mitología lo describe como un dios que proporcionaba luz al mundo a bordo de un carro tirado por 4 bellos caballos. Y usted puede leer todo lo que sigue ahí. Siguiente página. Varios siglos más tarde, en la civilización romana, el sol adquirió un poder divino nunca antes visto. Cuando en el año 218 el emperador Heliogábalos proclamó el culto al dios solar Mitra, importado ¿de dónde? De Persia. Entonces ya, Babilonia, la loza. Después de Babilonia seguían los medos, ¿verdad? Que es Mitra. Esto lo tomaron los griegos, que es el siguiente, se llamaba Helios. Y ahora lo toma el Imperio Romano y lo hace grande en todo su imperio. En todo el Imperio Romano, que abarcaba casi todo el Mediterráneo, gran parte del África, el dios Mitra reinó. Pues voy a volver a leer. Varios siglos más tarde, en la civilización romana, el sol adquirió un poder divino nunca antes visto, cuando en el año 218 el emperador Heliogábalos proclamó el culto al dios solar Mitra, importado de Persia, como religión oficial ¿de qué cosa? Entonces, si usted hubiera estado en el Imperio Romano, ¿cuál era el dios oficial? Mitra, que era el sol. Y sigue diciendo, fue rebautizado con el nombre de Deus Sol Invictus. Usted lo va a ver más tarde ahí. ¿Por qué le pusieron Sol Invictus? Porque Constantino tuvo una visión donde se le dijo que si le colocaba el sol a todos los escudos, porque iba a una guerra, él ganaría la guerra. Y mandó a pintar todo eso. Usted lo va a ver en un momentito. Y ganaron. Por eso se le pone el Sol Invictus. Y su supremacía terminó durante el gobierno de Constantino en el siglo IV con la llegada del cristianismo. Ahora, los pueblos del sol. A ver si usted me hiciera favor de leer. Los pueblos del sol. Muy bien, los pueblos del sol. Del otro lado del mundo, en Mesoamérica, permítanme, creo que mis lentes no me están ayudando, están un poco nublados, permítanme. La colecta ahí para mis lentes. A ver, ¿quién lo quiere? ¿A usted? Por favor, comience de nuevo. Los pueblos del sol. Del otro lado del mundo, en Mesoamérica, un astro rey fue venerado y respetado como en ninguna otra parte. Desde el centro de México hasta Belice, tenía un lugar privilegiado entre las docenas de dioses que regían la cosmología de cada civilización. Olmecas, mayas, teotihuacanos, mexicas, toltecas, entre otros, mantenían una relación muy estrecha con él. Los mayas desarrollaron su civilización en torno al sol. Los mayas desarrollaron su civilización en torno al sol, Kinich Ahua. Por eso que las pirámides están, aquí lo tenemos. Pero está bien. Note, cuando hablamos de mayas soy yo. Usted va a estar cuarteado por ahí, pero no creo que sea puro. Los mayas, el sol era un dios principal. Eso fue lo que él leyó aquí. Y se llamaba Kinich Ahau. Ahau es señor. Arquitectura, mire qué asombroso eso. Religión, arte, guerra y astronomía. Para los mexicas autonombrados, el pueblo de qué cosa? Del sol.
está Teotihuacán, México, que está cerquita del DF. Una pirámide impresionante que hay del sol, ¿verdad? La estrella María estaba encarnada por Tonatiuh, y un nombre ahí difícil de pronunciar, también dios de la guerra, quienes demandaban ofrendas y sacrificios para que continuara la vida. ¿En dónde? ¿Se acuerdan de Apocalipto? Cuando el héroe iba a ser sacrificado y después de que le quitaban, le partían el pecho, ¿no? Le sacaban el corazón y se lo presentaban al sol. Le quitaban la cabeza. ¿No, nunca vieron eso? Y la tiraban en las gradas hasta abajo. ¿No, nunca vieron eso? Sí, la película que se llamó Apocalipto. Y cuando llegó nuestro héroe, porque eso se trata ahí, ¿verdad? Un eclipse solar, ¿verdad? Y empieza a oscurecerse el sol. Y dice el sumo sacerdote con el cuchillo, dice, el Dios Sol, dice, está satisfecho con la sangre ya ofrecida. Y se salva. Y ahí como pasa el eclipse, ¿verdad? Entonces todos se inclinan. Es que eso está tomado de esto. Terminemos esto. Dice que ese Dios Sol demandaba ofrenda y sacrificios para que continuara la vida en la tierra. El pueblo azteca creía que Tonatiuh era el quinto sol que había asumido el control del cielo luego de que el cuarto fue destruido en otra era cósmica. También estaban convencidos de que el astro era rojo al amanecer porque en la noche luchaba contra las fuerzas de la oscuridad y su color representaba sus heridas sangrando. Oigan, en América del Sur, el sol tuvo la misma relevancia divina que en Mesoamérica. Para los incas también era el principal dios celeste. Lo nombraron Inti y fue representado en la forma de un elipsoide de oro como símbolo de su poder, esposo y hermana de Mamá Quilla, diosa de la luna. El sol significaba todo, el que alimentaba las tierras, el que daba calor y curaba enfermedades, y el gran representante de la luz, de la luz suprema y creadora. Sinteticemos acá. ¿Qué pueblos han tenido que ver con el sol? Todos los imperios. Mesoamérica, todos. Por eso Dios le dijo, ustedes son libres para no adorar ni el sol, ¿se acuerdan que lo leímos? Ni la luna, ni los ejércitos. Son libres. Y cuando llegaron al Sinaí, ahí Dios le da la ley y le dice, no tendrás dioses ajenos, porque acaban de venir de Egipto. Imagínense un escarabajo, un dios. Bueno, para esta altura pero para allá eso era, el Nilo era un dios. Por eso que la primera plaga le cayó al Nilo y lo convirtió en sangre. Eso es lo que llevamos hasta acá, los pueblos. Ahora, vamos a tomar algo interesante. Este libro se vende en las librerías. Se llama Para vivir el domingo. Y aquí se trata de toda la historia del domingo. Y usted se va a quedar asombrado de lo que dice acá. Para que usted me capte bien esto, hagamos el resumen. ¿Cuáles son los imperios en la Biblia? Babilonia, Medo-Persia, Grecia. ¿Quién comenzó el asunto del sol? Babilonia. En Nínive se encontró la losa que usted tiene ahí. Después los medos se llamaba Mitra. Después los griegos, ¿cómo se llamaba? Helios. Y ahora en Roma se llamaba el sol Invictus. Ahora viene Roma y se desintegra. Y se llevaron el culto al sol. Luego el cristianismo lo tomó y lo introdujo. Ahora
Este libro, el autor se llama Javier Basurco. Él es católico. Y miren lo que él escribe. Para nosotros, yo lo puedo entender, Medo-Persia, Mitra, lo puedo entender, Helio, lo puedo entender, el sol invicto, lo puedo entender con los mayas, más con los mayas, porque mi abuelita adoraba el sol. Porque mi abuelita era pura maya, pues. Conoció el cristianismo y dejó la adoración al sol. Yo no sé cómo haría. Pero todo eso fue pasando. Ahora, ¿el caballero quiere leer un poquito? Sí, por favor, despacito. Ahora aquí, este pedacito. Oiga lo que va a decir. A partir de Constantino, tenemos dos fuentes de información distintas en relación con el tema del descanso dominical. Por un lado, los decretos imperiales y por otro, las actitudes pastorales y las disposiciones doctrinales de la Iglesia. Debemos de tratarlos de forma separada, puesto que se refieren a dominios distintos. Gracias, caballero. Hay dos fuentes para entender ahora. ¿Cuáles son las dos fuentes? Los decretos, ¿qué cosa? Imperiales. Y luego las disposiciones de la Iglesia, o sea, los concilios. No hay asunto bíblico, pues. Si usted se diera cuenta aquí hay una página donde vienen todos los emperadores que dictaron, se acuerde que es el Imperio Romano, leyes para observar qué día. Pero el que la inicia es Constantino. Aquí me acaba de leer el caballero que para yo entender, porque ahora se guarda el domingo, solo hay dos métodos para entenderlo: los decretos imperiales y los concilios de la Iglesia, pues. Ahora veamos el primer decreto. ¿Alguien me quiere leer? Aquí la dama. Despacito. Aquí, hasta aquí y despacio. Recuerde que hay dos fuentes para entenderlo. Ahora, veamos, y yo le voy a dar una lectura de un libro que se va a quedar asombrado. Este libro usted lo puede encontrar en todos los idiomas del mundo. Por favor. La legislación civil sobre el descanso dominical. Las primeras leyes concernientes al descanso dominical fueron promulgadas bajo el emperador Constantino. ¿Qué emperador empezó con ese asunto? Constantino. Las primeras leyes, siga por favor. La primera data del 3 de marzo del año 321 y dice: el emperador Constantino a Elpidio, prefecto de Roma, que todos los jueces, las poblaciones de las ciudades y todos los cuerpos profesionales cesen su trabajo el venerable día del sol. Sin embargo, que los agricultores se consagren libremente y sin trabas al cultivo de los campos, no sea que, debido a esta interrupción, se desperdicie la oportunidad concedida por la divina providencia. En efecto, sucede con frecuencia que ningún otro día sea más conveniente para sembrar los cereales o plantar la viña. Ahora, ¿qué dijo Constantino? Todos cesen el trabajo el venerable día de ¿qué cosa? Del sol. Por eso es que el libro dice, hay dos fuentes para entender por qué ahora se guarda el domingo. Primero los decretos imperiales, pero esos decretos imperiales vienen siendo arrastrados de Babilonia, viene siendo arrastrado de los medos, Mitra, viene Grecia, viene el sol invicto y ahora se divide, pero aquí está la primera ley y más adelante, ¿sabe? A mí me hubiera gustado comprar muchos libros de estos y regalárselos para que usted tenga la fuente, pero no hay. Ahorita están agotados. Pero usted puede preguntar, ¿para vivir qué cosa? El domingo, de Javier Basurco. Quisiera volverlo a repetirlo. Las primeras leyes concernientes al descanso dominical fueron promulgadas bajo el emperador Constantino.
La primera data del 3 de marzo del año 321. Todavía no ha caído el Imperio Romano, que es 476. Y aquí están todos los emperadores que dictaron leyes para hacerlo. Viera qué tremendo si usted leyera esto. Ahora, como hay mucho material. Este es un libro, los decretos imperiales están ahí, pero usted dijo que también los asuntos pastorales, o sea, los concilios de la iglesia. Este libro se llama Dies Dominis. Este es oficial. Este no es hecho por un teólogo. Ahora vamos por las disposiciones pastorales. ¿Alguien me quiere ayudar, pastor, por favor? Ah, bien, sí. La dama. Comencemos aquí con este título. Oiga eso. Siga. Ah, perdone. Perdone. Este libro usted lo puede encontrar en Guatemala. Está en todos los idiomas. Carta apostólica Dies Domini del Santo Padre Juan Pablo II al episcopado, al clero y a los fieles sobre la santificación del domingo. Oye, ¿quién lo escribe? No es un teólogo cualquiera. Y si usted vuelve a leer, dice, ¿cómo dice? Desde el comienzo. Carta apostólica. Ah, oiga, ahora, ¿carta qué cosa? Apostólica. Quiere decir que en la teología de este libro tiene la misma autoridad que la carta apostólica de Pablo, Corintios, porque es apostólica. No es una opinión simple sobre la santificación del domingo y va dirigida a los fieles. Al episcopado, al clero y a los fieles sobre la santificación del domingo. Ahora vamos a leer unas páginas. Ya vimos a grosso modo los decretos imperiales. Ahora yo quiero que veamos un poquito se van a quedar en la página 67 y 85. Aquí. Oigan, por favor, si no está bien sentado, siéntese bien, porque lo que va a leer, diga. La Iglesia no ha cesado de afirmar esta obligación de conciencia basada en una exigencia interior que los cristianos de los primeros siglos sentían con tanta fuerza, aunque al principio no se consideró necesario prescribirla. Solo más tarde, ante la tibieza o negligencia de algunos, ha debido explicitar el deber de participar en la misa dominical. La mayor parte de las veces lo ha hecho en forma de exhortación, pero en ocasiones ha ocurrido también a disposiciones canónicas precisas. Es lo que ha hecho en diversos concilios particulares a partir del siglo IV, como el concilio de Elvira del 300, que no habla de obligación, sino de consecuencias penales. Páreme un ratito ahí. Si usted no guardaba el domingo, ¿a qué se atenía? La última frase. ¿A consecuencias qué cosa? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir consecuencias penales? Los que han estudiado leyes. ¿Perdón? Claro. Yo no sé si están viendo lo serio de esto. Y usted comenzó diciendo, la iglesia no ha cesado de afirmar esta obligación. De conciencia. O sea, cuando cayó el Imperio Romano, lo tomó a los concilios. Ya la iglesia se estaba formando, la iglesia popular. Pues. Siga leyendo, porque ahí le va a decir cosas muy interesantes. Que no habla de obligación, sino de consecuencias penales después de 3 ausencias. Y sobre todo,
desde el siglo VI en adelante, como sucedió en el concilio de Agde del 506. Estos decretos de concilios particulares han desembocado en una costumbre universal de carácter obligatorio. Una costumbre universal de carácter, ¿qué cosa? Obligatorio. Obligatorio. Siga. Como cosa del todo obvia. El Código de Derecho Canónico de 1917 recogía por primera vez la tradición en una ley universal. Pare. 1900 ¿cuánto? 17. Recogía por primera vez una costumbre y la transformó en ¿qué cosa? En una ley. Y siga y va a ver cómo se pone esto. El código actual la confirma diciendo que el domingo y las demás fiestas de precepto los fieles tienen obligación de participar en la misa. Esta ley se ha entendido normalmente como una obligación grave. Es lo que enseña también el Catecismo de la Iglesia Católica. Ajá, si leyéramos esto está aquí. Yo no sé si usted me está captando de dónde viene todo esto. Pero por eso yo le dije, hay que justificar. Página 85, por favor. Sí. Si alguien quiere, usted misma quiere seguir leyendo, con mucho gusto. Durante algunos siglos los cristianos han vivido el domingo solo como día del culto, sin poder relacionarlo con el significado específico del descanso sabático. Solamente en el siglo IV, la ley civil del Imperio Romano… Oiga ese pedacito. Solamente en el siglo IV, la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal disponiendo, ¿qué, señora? Que en el día del sol, los jueces, las poblaciones de las ciudades y las corporaciones de los diferentes oficios dejaran de trabajar. Oiga esto. Por favor, vaya al siguiente trozo y empiéceme a leer a partir de la cuarta línea. Los concilios han mantenido, incluso después de la caída del imperio, las disposiciones relativas al descanso festivo. Aquí deberíamos de parar. Cayó el Imperio Romano. Apareció el cuerno pequeño. Y ahí dice, ¿qué dice ahí? Los concilios han mantenido, incluso después de la caída del imperio, las disposiciones relativas al descanso festivo. ¿Captaron eso? Cayó el imperio, pero nos dejaron las leyes dominicales. ¿Quién la tomó ahora? ¿Quién la tomó? Los concilios. No es problemático que se vuelva universal, porque ya los incas, los mayas, los mexicas, los griegos, ya lo tienen. Cuando trajeron aquí en la conquista esos decretos, se quedaron asombrados que nuestros antepasados estaban adorando también, ¿qué cosa? El sol, y no hubo un problema. Si usted por favor viera por supuesto no vamos a leer todo esto, ¿verdad? Pero si usted viera en la página 3, luego la página 4 está el índice del libro. Pregunto, ¿les gustaría tener un libro de estos? De estos. El sábado que nos veamos vamos a comprometer a los organizadores que les consigan. Léame qué título tiene la página 43. Ahí mismo, en la página 4. Un día irrenunciable. ¿Cómo es ahora el día del sol? ¿Un día qué cosa?
¿Cómo es el sábado para Dios? Irrenunciable. Ahí está el choque. ¿Logran ver el choque? Porque el domingo no se va a renunciar. Estando en Costa Rica, si me hiciera favor de pasarme eso, ahí hay una gráfica. Esa. Véngase conmigo, me lo sostiene. Esto lo venden en las librerías de lo que estamos leyendo. Yo me quedé asombrado. Yo me compré uno, después dije, ¿cómo no me compré un montón? Sí, ahorita lo vamos a proyectar. Dice los 10 mandamientos. Normas que nos indican el camino que debemos seguir para vivir felices en sana convivencia y amistad con Dios y con los demás. Ahora, proyectémoslo, por favor. Recuerden que la profecía dice que tratará de cambiar los tiempos y qué cosa. Y la ley. Y se hizo el cambio. Eso es lo mismo que está allá. Dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. En la Biblia no dice eso. La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos. Y el segundo desapareció. Porque el segundo dice, no te harás imagen ni te postrarás eso. Entonces, para sustituir el segundo, se jaló el tercero como segundo. Y el cuarto pasó a ser ¿qué cosa? El tercero. ¿Y qué dice ahora el tercero? Santificar las fiestas. El domingo, día del Señor, es para rendirle culto. Y que se cambió, pues. Y eso está aquí, mire, si usted leyera este libro, en una página vienen los mandamientos de Dios y en la otra vienen los otros. Note esta frase. Si pudiéramos poner la otra gráfica, la otra. No, sería, no, la otra. Esa. Ampliar. Ahora, esa es la ley de Dios. Para completar los 10, porque como se quitó el segundo, entonces en la otra ley se partió el 10º. El 10º dice, no codiciarás, y después no codiciarás, y se viven para mantener los 10. Esta es la ley de Dios, solo que se me olvidó perder. Ahí está. Aquí de una vez dice, los primeros son amar a Dios. Y el cuarto de una vez dice, acuérdate del día del sábado para santificar. Eso desapareció. En esta página, en este librito que es el ABC, uno se queda asustado que en la página 17 y la página 21, a mí me fascina porque ellos no esconden nada. Dice, nosotros tenemos las llaves del reino y lo que atemos aquí será atado allá y lo que desatemos allá será desatado allá. Y se acabó. En la página 17 aquí, a ver quién me quiere volver a ayudar a leer. Venga, porque... O alguien le lleva el micrófono. Pues no se mueva, no se mueva. Gracias. Sí. Muchas gracias. Aquí va. Sí, pero con eso. Página 17. ¿Qué dice el título? Tiene un título. Lo que debemos hacer. No dice los mandamientos. Los 10 mandamientos. De Dios. Solo los 10 mandamientos. Sí, y ahí está esto. Ahora se va a la página 21. Mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Ahora vienen los mandamientos de la iglesia. Los mandamientos de Dios son estos. Leamos el primer mandamiento. Cumplir con el precepto dominical y demás fiestas de guardar. ¿Qué le parece? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Guardar qué cosa? El precepto dominical. Se cambió, pues.
Y como leímos anteriormente, esto es irrenunciable. Pero Dios tiene un pueblo que para ellos el amor de Dios expresado en su ley también es irrenunciable. Porque estudiamos con ustedes que el sábado está del Edén al Edén. Aquí le llama mi día, aquí le dice el Señor de él. Ahora, cuando la ley de Dios se viola, se llama pecado, ¿se acuerdan? ¿Y cómo se soluciona el pecado? A través del método de Dios. ¿Cuál es el método de Dios? La cruz, su entierro, su resurrección. ¿Y que está a la diestra de quién? Como Él es nuestro mediador. Ese es el método de Dios. Ahora, cuando se viola la otra ley, cuando se viola de esto, ahí mismo está la solución. Son los 7 sacramentos, en el cual están las indulgencias. Oye, está bien hecho esto. Preguntas hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Como dice, cuando uno casa a una pareja, o cae para siempre. No, es que usted se va a ver envuelto en alguno de los dos lados. Ahora, este es un gran escritor. Este es evangélico. ¿Han oído de Pat Robertson? Él tiene canales de televisión propios. El creador del Club 700, que fue muy famoso en el mundo. Él tiene unas frases aquí que lo dejan a uno así al lado. A ver qué otra persona nos quiere ayudar a leer. Usted. Oiga lo que dice. Por favor, de aquí leemos hasta acá. De aquí. Despacio, no hay prisa. Gracias por su ayuda. Oiga lo que dice él. Aparte, un día para descansar. El día de descanso original de los hebreos de la Biblia era el sábado. Los judíos ortodoxos aún celebran un día de reposo que comienza al anochecer del viernes y continúa 24 horas hasta el amanecer del sábado. En los tiempos de la Biblia, al domingo le llamaban el primer día de la semana, según Hechos 27:1 y Corintios 16:2, ya que este fue el día de la resurrección de Jesucristo. Los cristianos primitivos, judíos en su mayoría, celebraban sus reuniones el domingo en lugar del sábado. A medida que se desarrolló la costumbre, el sábado cristiano o día de descanso y adoración se convirtió en domingo. Oye, dice que se convirtió. A medida que la tradición se convirtió, parece generación espontánea. Pues. Yo me acuerdo cuando era niño, yo creía que las pepitas de mango se convertían en ranas, pues. Se convirtió, sigan leyendo. Se convirtió, o día de descanso y adoración, se convirtió en domingo. Y este fue el día establecido por la ley en los Estados Unidos. Hasta hace poco tiempo, el domingo era un día muy especial. Ahora, esta frase a mí me dejó muy impresionado porque yo la leí en San Francisco. Me dice, cuando se terminó, me dice, hay un abogado que quiere hablar con usted. Y después me dijeron, es uno de los abogados más prestigiosos de aquí. Me dice, hasta ahora entiendo. Casi en todos los estados está la ley esa.
que el domingo debe ser. Y yo le digo, pero entonces, ¿por qué no se ejecuta? La razón es muy simple. Porque la Constitución de los Estados Unidos tiene enmiendas. Y la primera enmienda que se hizo en la Constitución separa el Estado y la religión. Por eso es que está ahí. Pero está ahí. Y ahí lo dice, hasta ahora. Ahora, asómbrese de este otro libro. Se llama La Ley de la Libertad Perfecta, es también evangélico. Ya que usted nos está ayudando, por favor. Ese de Pat Robertson. Sí, el que viaja a los Estados Unidos, usted se mete a internet y pone ahí las 10 ofensas y le sale libros nuevos, le vale $12, libros usados le puede valer 6. Y se lo van a dejar hasta la puerta. Yo quisiera que leyéramos en la página 127 de este libro. Algunas cosas muy interesantes. A ver, usted que me está haciendo favor de leer, por favor, donde haya un punto aquí. Si quiere, tomemos esto, pero lo que me interesa es este pedacito. Gracias. Oigan lo que va a decir este autor. Los cristianos del continente americano a menudo se sienten sorprendidos de ver con cuánta seriedad toman los europeos el domingo en cuanto a abrir las tiendas y hacer comercio. De hecho, la campaña Hagamos del domingo un día especial, lanzada por los evangélicos de Inglaterra, fue apoyada por un amplio sector del público. Es bueno para la familia, para el trabajador, para los sindicatos y para los patronos, y para todos aquellos profesionales relacionados con servicios tales como la policía, bomberos y servicios de utilidad pública que tendrían que trabajar los domingos si las tiendas estuvieran abiertas. Importantes voceros cristianos como Sir Fred Catherwood, miembro del Parlamento, han definido el cierre de las tiendas y compañías los domingos por razones pragmáticas, y muchos que no son cristianos han hallado sus argumentos convincentes para el bienestar general de la sociedad. Lo mismo podría decirse de otros países europeos. De hecho, el cierre los domingos se ha incluido en la legislación de la Comunidad Europea. Ahí paremos ahí. ¿Dónde está apareciendo ya la ley del domingo ahí? En la comunidad, ¿qué cosa? Europea. Está en los Estados Unidos. Qué guerra la que va a haber. Guerra la que va a haber. Porque por un lado están los que van a obedecer la ley de Dios, esta. Por el otro lado, los que van a obedecer esto. Por eso yo he insistido que, como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de tu mano, Rey, y nos librará. Estamos ya entrando en aspectos ya más pesados de Apocalipsis. Está ya en la Comunidad Europea, está en los Estados Unidos. Bueno, yo viajo bastante allá y yo me lo he encontrado. Estaba en Trenton, New Jersey. Yo tengo unos amigos, son costarricenses, que tienen una industria de que ellos son los encargados de ir a reparar edificios, apartamentos. Cuando se va un cliente, entonces a ellos los manda para ver si hay que cambiar alfombra, lo que haya que hacer. Y un día le dijeron, miren, hay que ir a un apartamento tal. Y dijo, sí, está bien, ¿está listo para el jueves? Sí, está listo para el jueves. Y se fueron el domingo con sus máquinas, toda tecnología. 10 de la mañana llegó una patrulla.
aquí no se puede trabajar el domingo. Primera advertencia. Agarren sus cositas y vayan al culto, hombre. Y regresen el lunes. Pero no queremos oír una queja, porque la próxima sí se van a la comisaría. No se puede. Usted que me leyó, ¿cómo lo ve? Sí, es una gran influencia que nos ha permeado. Sí, nos ha permeado. Y que indudablemente pues ha hecho cambiar nuestra forma de ver las cosas y se ha aprovechado ese día para poder hacer comercio, para poder hacer asuntos productivos cuando no está pues de acuerdo a la palabra. Qué interesante lo que expresa. Ahora, los apóstoles decían en el tiempo de Pablo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Jesús nos enseñó, y conoceré la verdad, y la verdad os hará ¿qué cosa? Libres. Se está acercando un tiempo apocalíptico donde veremos que todo eso aquí que ya se está desarrollando, pues. Yo en cuanto a esto, por ejemplo, aquí yo tengo otro libro en cuanto a la historia del domingo, cómo se está alborotando el asunto. Yo quisiera que viéramos un cierre muy interesante. Vamos a ver algo extraordinario. Pero vamos a clausurar esta primera parte para ver cómo va el asunto ahora. Oremos para esta primera parte. Amante Dios que estás en los cielos, en toda la época, como en el diluvio, o entramos o no entramos. Como Sodoma y Gomorra, escapa por tu vida. Este final será un final del gran conflicto que comenzó en el cielo, donde toda la deidad está dispuesta a apoyarnos, Señor. Pero tú no vas a forzar ninguna conciencia. Gracias por haber entendido, comprendido, y ahora necesitamos poder para obedecerte, Señor. Bendice a los que escuchan esta amable emisora y nos ven por internet. Te entregamos el resto del culto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora entremos a ver algo extraordinario. Ay, ahí se queda. Ya le tomó foto. Ahora vean lo que va, algo extraordinario. Primero, Constantino. Vamos a ver esto ahora. Ahí dice número 1. Ahí está. Es el primero, ahí aparece el 2. Ese es. Vean cómo comenzó todo. Gracias. Una de las ciudades más bellas del mundo, Constantinopla, hoy Estambul, y por haber permitido el rito cristiano en Roma. Constantino había sido educado en el culto al dios Sol y portaba su símbolo en el pecho. Esto lo ligaba al rito romano que identificaba al astro rey con el emperador. No se está seguro de cómo ocurrió su conversión al cristianismo, pero se cree que tuvo una visión que se produjo en 2 etapas. Primero, mientras marchaba al frente de sus ejércitos, vio una cruz frente al sol. Y segundo, esa noche tuvo un sueño, en el que se le ordenaba crear un nuevo estandarte con una cruz, donde se leía, con este signo vencerás. Lo mandó pintar de inmediato, y ganó la batalla del día siguiente. En reconocimiento entregó un palacio al Papa Silvestre I, y años después, para unir aquella visión que tuvo de la cruz al centro del sol, declaró que el 7º día de la semana sería el domingo, día en que se veneraba al sol en el calendario romano.
Esto está en internet. Ahí comenzó la primera ley, ya lo leímos, ¿verdad? Ahí comenzó. Veamos ahora cómo funciona el 2. El número 2. ¿Ah? Sí, sí, ahí tiene un número 2. Ahora, aquel fue los decretos imperiales. Ahora vienen las pastorales. Por favor, si leyéramos todo esto, usted lo puede buscar, dice cambio de sábado a domingo. En la antigüedad, bueno, el 7 de marzo el emperador Constantino. Pero en esto que está en amarillo, si pudiéramos correrlo, dice, según el texto Catecismo Doctrinal, en 1566 el Concilio de Trento transfirió el descanso al primer día. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día del Shabbat se deba transferir al día del Señor el domingo. Este es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es uno de los concilios más bravos, que es la respuesta a la reforma de Martín Lutero. Y ahí de una vez quedó establecido. Sigamos avanzando, ahora en el orden que está, por favor. Nosotros, promoviendo el descanso dominical, no estamos queriendo imponer un precepto a otros que no tienen nuestra fe, sino que estamos promoviendo el goce de un derecho humano, trabajar como hijos, trabajar como hermanos y no, como decimos vulgarmente nosotros, no trabajar como burros. Todos necesitamos, para poder trabajar humanamente, descansar, que tiene no solamente una dimensión física de recuperar fuerzas con el sueño, sino que tiene también un momento espiritual, sentarse a compartir con Dios la tarea realizada y también el compartir con los hermanos la tarea realizada. Es por eso que el día común de descanso tiene una gran importancia. No es lo mismo que haya un día de descanso común a que haya un descanso rotativo, digamos, ¿no? Porque el encuentro con el hermano es parte fundamental del día de descanso. Entonces nosotros queremos y alentamos a una renovada vivencia de este día de encuentro, de descanso en el domingo. El encuentro en familia, el encuentro entre amigos. El día domingo es un día también muy particular para visitar a las personas solas, para visitar a las personas más necesitadas. Es un día de libertad. Es un día de libertad para nosotros y también queremos que lo sea para los más pobres. Y por eso es un día de caridad. Es bueno que la sociedad organice un momento de recreo, pero que lo importante es que tenga sentido. Necesitamos recuperar la cultura del trabajo en nuestra patria, pero necesitamos también para eso recuperar la cultura del descanso y del encuentro mutuo, que tiene un núcleo principal en la familia, pero que no se limita solo a la familia. También las amistades, también la patria necesita que nos reencontremos. Estamos en momentos que urge el reencontrarnos como nación. Bueno, esto se está promoviendo en grande. Siguiente, por favor. Un despertar espiritual está ocurriendo en la Casa Blanca. Algunas de las personas más poderosas de Estados Unidos se están reuniendo semanalmente para aprender de la palabra de Dios. Nuestra corresponsal en la Casa Blanca, Jennifer Wishon, nos cuenta esta exclusiva historia sobre el gabinete del presidente Donald Trump. Esto está marcando la historia. Está siendo llamado el gabinete más evangélico de la historia. Hombres y mujeres sin pelos en la lengua cuando se trata sobre su posición sobre Dios y la Biblia. Estos son individuos piadosos que Dios ha subido a una posición de prominencia en nuestra cultura.
Todos han sido escogidos por el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence. No creo que Donald Trump haya descubierto que se encadenó al apóstol Pablo. Ralph Drollinger es un exjugador de la NBA con un gran llamado. Él fundó Capital Ministries con la idea de que si tú cambias el corazón de los legisladores, luego su visión cristiana los guiará a crear buenas políticas. Él ha desarrollado estudios bíblicos en 40 capitolios estatales, enseña estudios semanales en la Cámara y el Senado y ahora lidera cerca de una docena de miembros del gabinete presidencial con estudios semanales de la Biblia. El secretario de Salud Tom Price, el secretario de Energía Rick Perry, la secretaria de Educación Betsy DeVos y el director de la CIA Mike Pompeo son algunos de los que asisten a este estudio. Es el mejor estudio bíblico que he enseñado en mi vida. Son tan receptivos, son tan nobles, aprenden. ¿Qué está pasando en la Casa Blanca? ¿Qué se está metiendo? La religión oficial. Eso es inaudito. En los Estados Unidos usted es libre de adorar lo que usted quiera. Pero ahora se están llevando reuniones semanales. Y van a ver lo que están promoviendo. Siguiente, por favor. Vamos a pedirle a Dios bendiciones y guía. Cuando vemos lo ocurrido en Texas y Luisiana, vemos el espíritu de la Unión Americana encarnado en los rescatistas que han salvado la vida de tanta gente que quedó de pronto atrapada en las inundaciones. Yo he visto la labor de la Guardia Costera y sé que salvaron miles de vidas. Hicieron una labor extraordinaria frente a las aguas más feroces que hayan visto en años. Hubo familias que ofrecieron alimento y abrigo. Gente de comunidades religiosas han participado en las labores de limpieza y rescate. Gente de todo tipo está trabajando por ayudar y dar alivio a la gente que sufrió el azote de este huracán. Sabemos que para la Unión Americana no hay desafío demasiado grande. Invitamos a toda la Unión Americana a sumarse en una jornada de oración por quienes han perdido familiares, amigos y por la gente que ha perdido tanto. Aquí me acompañan representantes de comunidades religiosas, gente respetada, gente muy querida en sus comunidades. Están aquí evangelistas, cristianos, gente de fe. Les agradezco su presencia porque en este momento firmaremos una proclama para que este domingo sea un día de oración. No sé cuándo se habrá firmado la última proclama, pero creo que fue hace ya muchos años. Después, gente que aquí me acompaña dirá. ¿Cuántos me captan? ¿Qué día se proclamó para la oración? Domingo. Y cuando uno está en los Estados Unidos, ni cuenta se da uno lo que está pasando en la Casa Blanca. Porque unos estando allá son otros, los interesan los biles y todas las cosas. Pero lo que está pasando ahí, Trump ya firmó la primera ley que tiene que ver con domingo. El siguiente, por favor, es que necesitamos ganar un poquito de tiempo para que usted vea. Esto es asombroso. So we want our pastors speaking out. We want their voices in our public discourse. And we want our children to know the blessings of God. Schools should not be a place that drive out faith and religion, but that should welcome faith and religion with wide open, beautiful arms. Faith inspires us to be better, to be stronger, to be more caring and giving, and more determined to act in selfless and courageous defense of what is good and what is right.
It is time to put a stop to the attacks on religion. Thank you. We will end the discrimination against people of faith. Our government will once again celebrate and protect religious freedom. Family is the foundation of American life, and we are proud to stand together with all of you to promote and protect family values. We're here today to celebrate two values that have always been linked together, and where Ralph, frankly, has done such a great job in linking them, faith and freedom. They're linked together because liberty comes from our Creator. Our rights are given to us by a divine authority, and no earthly force can ever take those rights away. Bureaucrats think they can run over your lives, si quiere, overrule your values, and tell you Yo no sé how to cuántos de los que viajan saben que en las escuelas no se enseña religión. Ni judía, ni musulmana, ni cristiana. Pero ahora se están haciendo los decretos para que se vuelva a enseñar. Siguiente, es que esto se está poniendo bueno. Este es un punto crítico, Oiga. un punto que nos permite discernir, valorar la calidad humana del sistema económico en el que nos encontramos. Y dentro de este ámbito se sitúa también la cuestión del domingo laboral, que no interesa solo a los creyentes, sino que interesa a todos, como elección ética. Es este espacio de la gratuidad lo que estamos perdiendo. La pregunta es, ¿a qué cosa queremos dar prioridad? El domingo libre del trabajo, excepto los servicios necesarios, significa que la prioridad no la tiene lo económico, sino lo humano, lo gratuito, las relaciones no comerciales, sino familiares, amistosas. Y para los creyentes, la relación con Dios y con la comunidad. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. Porque el Dios de las sorpresas es el Dios que rompe los esquemas. Ahí está. Sorprende y rompe los esquemas para que lleguemos a ser más. A ver, ¿qué está promoviendo? ¿Guardar qué día? El domingo. Quizás ha llegado en que debemos preguntarnos si esto y esto y esto. Mire, cuando se enseña Biblia, tenemos que abordar los problemas que enfrenta la Biblia. Pero tenemos que ver lo que Dios nos pide. Sigamos viéndolo porque ya estamos por aterrizar. Cuando un presidente en ejercicio se reúne con el Papa, se debe cumplir un estricto protocolo. El presidente y el Papa se sientan a conversar seriamente. ¿Por qué los presidentes sienten la obligación de reunirse con el Papa? A fin de cuentas, Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas de alto nivel con ninguna otra religión. Esta relación es muy importante porque reúne al líder del mundo libre con uno de los principales líderes religiosos. Estados Unidos fue creado por hombres que lucharon y derramaron su sangre por la libertad de culto. Los padres fundadores eran renuentes a relacionarse con el Vaticano. Consideraban a la Iglesia Católica como una institución represiva contraria a la Ilustración. Había cierto recelo hacia el Papa. Para ellos hacía parte de una conspiración a nivel mundial para suprimir las libertades por las que estos nuevos estadounidenses habían luchado tanto. La desconfianza de Estados Unidos hacia el Vaticano continuó durante gran parte del siglo XIX. En 1850 el Papa Pío IX donó una piedra de mármol para la construcción del monumento a Washington. La noche en que llegó,
Una turba enfurecida anticatólica tomó la piedra papal, la destruyó y luego la arrojó al río Potomac. En las elecciones presidenciales más reñidas en más de 40 años, Kennedy vence a Nixon en las urnas. 8 meses más tarde, Camelot visita el Vaticano. Al llegar a Roma, Kennedy recibe una calurosa bienvenida. Hubo debate sobre su identidad como católico, inquietudes relacionadas con la primera enmienda y la separación de la Iglesia y del Estado. Pero Kennedy contribuye a aliviar la tensión existente entre Estados Unidos y el Vaticano. El hecho que logra acercar a la Casa Blanca y al Vaticano es la amenaza de aniquilación nuclear. Poco después, en 1984, Estados Unidos inaugura su propia embajada en el Vaticano. El 16 de abril del año 2008, el presidente Bush fue el anfitrión de una fiesta de cumpleaños para el Papa Benedicto en el jardín de la Casa Blanca. George Bush realmente no escatimó esfuerzos. Fue una visita fabulosa. Nunca lo olvidaré. Pocos papas han celebrado su fiesta de cumpleaños en la Casa Blanca. Creo que solo uno. Es una escena que los padres fundadores nunca habrían imaginado. Una prueba de cuán lejos ha avanzado la relación entre Estados Unidos y el Vaticano. ¿Se recuerdan que en Daniel 3 el poder civil que era Babilonia se unió con la religión? Y todo eso se está dando. Bueno, por la hora, como vamos a seguir aprendiendo, yo quiero que ustedes se vuelvan expertos en la palabra de Dios.